Euronews. Las noticias. Estas que les mostramos son las imágenes que ha difundido el FBI sobre el presunto autor del tiroteo que mató al activista conservador Charlie Kirk. En el vídeo se observa a un hombre vestido con una camiseta negra con la bandera de Estados Unidos y unas Converse huyendo del lugar de los hechos por los tejados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El influencer vinculado al movimiento MAGA y cercano a Donald Trump fue asesinado durante un acto en la Universidad de Utah. Las autoridades han compartido un vídeo en el que se ve al presunto asesino huyendo y desapareciendo en una zona boscosa. La policía ha recuperado un rifle que creen que fue usado en el crimen, además de huellas dactilares, ADN y otras pistas forenses tomadas en la zona. Hasta el momento han recibido más de 7.000 pistas ciudadanas. El FBI ofrece además $100.000 de recompensa por información que permita capturar al sospechoso. Y ahora les contamos un caso que nos lleva a Honduras. El reality español Supervivientes All Stars se ha enfrentado a protestas y denuncias por parte de la comunidad garífuna en el país caribeño. Aseguran que la productora ocupa tierras ancestrales y la Fuerza Naval impide la pesca y el turismo al tiempo que protegen los ingresos millonarios de la Fundación Cayos Cochinos. Critican también daños ambientales. La comunidad garífuna ha elevado sus quejas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen todos los detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. El FBI ha publicado nuevas imágenes que muestran al presunto autor del tiroteo mortal del aliado de Trump y personalidad mediática conservadora Charlie Kirk. Las autoridades han pedido directamente ayuda a la población para encontrar al sospechoso que disparó a Kirk a plena luz del día mientras hablaba en un acto público en Utah. El sospechoso corrió hacia una zona boscosa donde la policía dice haber encontrado un rifle que creen que fue el arma utilizada para disparar a Kirk. La policía también ha recogido huellas de un antebrazo, la palma de una mano y un zapato, junto con pruebas de ADN, en el borde del edificio desde donde se disparó a Kirk. Se cree que el sospechoso tiene edad universitaria y es un tirador experimentado. El asesinato de Kirk ha provocado una oleada de dolor y preocupación por la escalada de violencia política en Estados Unidos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La Fiscalía lo declaró culpable de 5 cargos, incluyendo el intento de asesinato de su rival, Lula da Silva. Otros 7 acusados, 3 generales, un almirante, un teniente coronel y 2 civiles, también han sido condenados. 4 de los 5 jueces declararon culpable al ultraderechista Bolsonaro en una sentencia histórica que ya ha desatado protestas en el país y la reacción negativa del presidente Donald Trump. Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, dijo a través de sus abogados que apelará a la condena que ha calificado de excesiva. En Polonia, tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, el primer ministro Donald Tusk pide muestras de solidaridad por parte de sus aliados y asegura que la injerencia rusa es una amenaza para toda Europa. Tusk se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional, en el que se abordó el impacto de la guerra híbrida rusa en su país, que incluye desinformación y propaganda. Retomando las declaraciones del presidente Donald Trump, Tusk alegó que habría deseado que el ataque realmente hubiese sido un error. Según el diario alemán Welt, que cita a los servicios polacos y de la OTAN, 5 drones rusos volaban directamente hacia una base de la OTAN en Polonia. Además, según el Ministerio de Defensa de Polonia, los militares polacos recibirán formación por parte de militares ucranianos sobre cómo derribar drones rusos. Mientras en Francia el embajador ruso ha sido convocado a consultas en el Ministerio de Exteriores este viernes, cuando se celebra una reunión de seguridad de emergencia de la ONU para tratar el incidente. Polonia ha restringido el espacio aéreo de su flanco oriental debido a las maniobras conjuntas Zapad 2025 entre Rusia y Bielorrusia. El príncipe Harry de Reino Unido llegó a Kiev para visitar a los soldados heridos en el Centro Superhumano. Esta es su segunda visita a Ucrania durante la guerra. Previamente hizo una parada en Lviv para visitar un centro de ortopedia. Harry, veterano británico, es el fundador de los Juegos Paralímpicos Invictus, que Ucrania espera albergar en 2029. Su visita se produce días después de visitar a su padre, el rey Carlos, quien actualmente lucha contra el cáncer.
Ursula von der Leyen ya se enfrenta oficialmente a 2 mociones de censura apenas 24 horas después de pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión. Tanto los ultraderechistas de Patriotas por Europa como el grupo de la izquierda en el Parlamento han reunido por separado suficientes apoyos de los eurodiputados, 72, para poner en marcha el procedimiento, cuyas votaciones tendrán lugar el mes que viene. La presidenta alemana, según la portavoz izquierdista Manon Aubry, ha causado daños irreparables durante su segundo mandato, como la posición de la Unión sobre Gaza. Von der Leyen hizo la vista gorda ante uno de los peores desastres humanitarios de nuestro siglo, con más de 60.000 muertos. Se ha negado a suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y se ha negado a imponer un embargo de armas. Creo que esta complicidad debe ser denunciada. Además de esto, hay una ligera tendencia de la Comisión Europea de forzar el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que literalmente nos convierte en vasallos de Donald Trump. Tanto la extrema derecha como los izquierdistas denuncian la política comercial de von der Leyen. Ambos grupos censuran el acuerdo con Estados Unidos, así como el de Mercosur con varias potencias de Sudamérica, pero es improbable que acaben apoyándose los unos a los otros, aunque la ultraderecha no lo descarta. La Comisión y su presidenta han fracasado a la hora de hacer frente a los retos más acuciantes a los que se enfrenta Europa. Han fracasado en materia de paz, en el comercio, en competitividad y en migración en lugar de aportar soluciones. Esta Comisión se ha convertido en el propio problema. Ursula von der Leyen ya se enfrentó a una moción de censura en julio que fue rechazada abrumadoramente por los eurodiputados. Las mociones de censura son generalmente difíciles de aprobar en el Parlamento Europeo debido al alto número de diputados necesarios para derrocar la Comisión Europea. Al menos 2/3 de los votos emitidos que representen la mayoría de los eurodiputados. Mientras que la izquierda ha descartado votar a favor de la moción de Patriotas, el grupo de extrema derecha podría apoyar finalmente la propuesta de la izquierda para conseguir su objetivo, forzando a Ursula von der Leyen a dimitir. Their goal, forcing Ursula von der Leyen to resign. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. El primer ministro de Israel ha firmado un acuerdo para seguir adelante con un controvertido plan de asentamientos que atraviesa tierras que los palestinos esperan que formen su futuro Estado. El nuevo plan, E1, une los asentamientos de Jerusalén Este con otra zona de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Dijimos que no iba a haber un Estado palestino y de hecho no se ha constituido un Estado palestino. Este lugar es nuestro. El plan echa por tierra las esperanzas de los palestinos de crear su propio Estado en el futuro, dividiendo Cisjordania en 2 partes. Ha sido calificado de línea roja para muchos países europeos e ilegal según el derecho internacional. Tras una ceremonia celebrada el jueves, el plan ha recibido la aprobación final que permite seguir adelante con su construcción. Netanyahu ha defendido el plan E1 como vital para la seguridad de Israel y su derecho a construir cerca de Jerusalén. Aquí en Doha se ha celebrado un funeral por los 6 muertos en el ataque aéreo israelí del martes en la capital catarí. También se han celebrado oraciones por los fallecidos en la mezquita estatal de Qatar. La abrumadora asistencia hizo que muchos fieles no pudieran entrar en la mezquita. Ya el miércoles comenzaron a llegar a Doha gobernantes de la región para expresar su solidaridad con el emir y los funcionarios cataríes. El jueves, Qatar anunció que organizará una cumbre árabe islámica de emergencia para coordinar una respuesta regional al atentado del martes. Aún no se han hecho públicos los detalles de la cumbre, pero la agencia de noticias qatarí afirma que la cumbre de 2 días de duración comenzará el domingo. Al menos 72 palestinos han muerto y 356 han resultado heridos en ataques israelíes en las últimas 24 horas, según funcionarios sanitarios de Gaza. La hambruna ha causado ya un total de 7 muertos en el último día. El ejército israelí también mató a 7 víctimas mientras esperaban ayuda alimentaria cerca de los puntos de distribución gestionados por el ejército y supervisados por la empresa estadounidense Fundación Humanitaria de Gaza. Israel intensifica sus operaciones en la ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamás. Los palestinos siguen abandonando la ciudad con dificultades para transportar sus pertenencias tras enfrentarse a otra orden de evacuación israelí. Muchos, sin embargo, se negan a marcharse debido a la falta de fondos y de refugio en el sur.
Israel difundió imágenes que afirman mostrar a las tropas moviéndose en la franja de Gaza. El ejército afirmó en un comunicado que sus tropas habían completado su actividad operativa en Jan Yunis y que habían desmantelado rutas de túneles. Quedarse o volver a casa. Ese es el dilema al que se enfrentan los sirios que viven en Europa. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024, 159 sirios regresaron voluntariamente a Siria desde Bélgica, según la Agencia Federal Belga de Acogida de Solicitantes de Asilo. Originario de Idlib, Ahmad huyó a Líbano en 2012 tras ser encarcelado y torturado por participar en protestas contra el régimen baasista. Instalado en Bélgica desde hace 9 años, este belgo-sirio trabaja ahora en el sector informático en Gante. Tiene previsto regresar a Siria dentro de 2 años o 3 para contribuir a la reconstrucción del país y promover la democracia a través de su asociación. Me gustaría promover la democracia en Oriente Medio y especialmente en Siria, que es mi país. Ese ha sido mi sueño desde el comienzo de la revolución. Aisha huyó de Siria en 2011 con su familia cuando solo tenía 13 años porque su padre había participado en las protestas contra el régimen. Tras 7 años en Turquía, llegó a Amberes gracias a la reagrupación familiar. Esta estudiante de comunicación tiene previsto visitar Siria, pero descarta cualquier regreso permanente por la inseguridad y la falta de perspectivas económicas. Empezar de nuevo por tercera vez después de haberlo perdido todo también la disuade de volver. ¿Cómo esperas que un lugar que ha estado en guerra durante 14 años sea seguro para la gente? No lo es. La vida allí no es estable, no hay trabajo, no hay nada. Y algunas personas han vendido literalmente todo lo que tenían para estar aquí. Conozco amigos que han vendido su casa, su coche y todo lo que tenían para conseguir el dinero que necesitaban para venir a Europa. Los sirios han presentado menos solicitudes de asilo en los países de la Unión Europea este año tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, según la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Los sirios ya no representan la principal nacionalidad de los solicitantes de asilo en la Unión Europea, superados por venezolanos y afganos. Sin embargo, la agencia advierte de que ciertas categorías de sirios siguen corriendo riesgo de persecución. Con el comienzo del nuevo curso escolar, ¿cómo afecta a la calidad de la enseñanza la escasez de profesores? Los niños de toda la Unión Europea vuelven en masa a la escuela. Sin embargo, las escuelas de varios Estados miembros informan de la falta de profesores. En Francia, falta al menos un profesor en más de la mitad de los centros públicos y 3/4 partes de los centros de enseñanza media y secundaria informaron de un equipo incompleto. En Portugal, más de 3.000 clases no tienen el horario completo, siendo las clases de inglés, portugués y geografía las más afectadas. Mientras tanto, en las escuelas francófonas de Bélgica el problema es más persistente en los centros de secundaria, donde falta hasta 1/4 parte de los profesores necesarios. La UNESCO estimó que más del 90% de la escasez de profesores estimada en Europa y Norteamérica se debe al abandono de la profesión. La escasez de profesores es costosa, repercute en la carga de trabajo y puede disuadir a las generaciones futuras de incorporarse a la profesión, lo que puede crear un ciclo de educación de baja calidad, perpetuando las desigualdades educativas. La falta de profesionales también repercute en el tiempo que los niños pasan en clase. De media, el número total de horas recomendadas en la educación general obligatoria a tiempo completo es de 7.868 horas. Sin embargo, el total se situó por debajo de la media en 22 sistemas educativos para el curso 2024-2025. ¿Tienen los europeos hábitos saludables? La salud y el bienestar siguen siendo la prioridad para los consumidores europeos. Alrededor del 28% de los europeos dice tomar medidas para llevar una vida sana, con objetivos como el bienestar mental, la prevención de enfermedades y mantenerse en forma. El estudio muestra que las diferencias generacionales determinan las preferencias. Los más jóvenes privilegian el bienestar, la forma física y la belleza, mientras que los mayores dan prioridad a la pérdida de peso y la prevención de enfermedades.
El 66% de los consumidores europeos afirma dormir bien gracias al autocuidado, el ejercicio y el consumo de alimentos nutritivos. Los consumidores creen que una alimentación sana da prioridad a los alimentos frescos, la nutrición, el control de las porciones y la reducción al mínimo del picoteo. El estudio también reveló que un número creciente de consumidores europeos adopta hábitos de consumo consciente para cuidar el planeta, con un 28% que reutiliza productos y envases. Las tendencias de consumo muestran que los consumidores de 18 a 34 años cambian cada vez más su dieta por causas medioambientales, mientras que otros cultivan sus propios alimentos, compostan residuos orgánicos y reciclan. No, la directora de la agencia de inteligencia francesa no ha dimitido. Algunas informaciones que apuntan a que la directora de la agencia francesa de inteligencia, Céline Berthon, ha dimitido, surgieron en Internet y ganaron fuerza a lo largo del verano. Varios usuarios difundieron capturas de pantalla de un artículo supuestamente publicado por el diario francés Le Monde a finales de julio. Algunos mensajes en X obtuvieron más de 200.000 visitas. Los usuarios afirmaron que Berthon dimitió después de que se descubriera que la agencia de inteligencia que dirigía habría permitido operaciones ilícitas con criptomonedas que amenazaron con colapsar el euro. Los usuarios también alegaron que estas criptomonedas, que en realidad son irrastreables, podrían ser utilizadas por el Estado francés para reprimir protestas, como las manifestaciones masivas que se esperan en otoño. Los usuarios se basan en informaciones de Le Monde y la agencia AFP, pero estas capturas de pantalla del artículo son falsas. Ninguno de los dos medios publicó nunca estas afirmaciones. Los actores de desinformación afirman que el artículo ha sido sospechosamente retirado, pero Euroverify no ha detectado que Le Monde haya publicado alguna vez este artículo. Céline Berthon asumió el cargo en enero de 2024 y desde entonces no ha dimitido. Inicialmente, cuando los usuarios clicaban en el enlace que les conduciría a esta noticia, este les dirigía a una estafa de phishing. Pero a lo largo del verano la estafa desapareció y la supuesta dimisión de Berthon se convirtió en el foco de la desinformación. La noticia falsa se compartió en el medio Pravda. También se publicó en un blog dirigido por el francés Cyril Delattre, quien vive en Rusia y aparece en la televisión estatal rusa como comentarista. No es la primera vez que los servicios de inteligencia franceses han sido blanco de campañas rusas de desinformación. ¿Está la Unión Europea a punto de escanear sus mensajes de texto? Desde hace años circulan afirmaciones asegurando que la Unión Europea quiere permitir a los gobiernos y a las empresas privadas leer los mensajes de texto de la gente, como parte de una ley prevista para reprimir los abusos sexuales a menores en Internet. Recientemente, estas denuncias se han intensificado con usuarios que alegan que la Unión Europea escaneará todos los mensajes cifrados, incluso mientras se escriben, haciendo temer a los usuarios por su privacidad. A menudo se habla de control del chat, pero la idea de que los europeos tienen que prepararse para el fin inmediato de la mensajería privada es engañoso. De hecho, la posibilidad de escanear los mensajes privados es parte de las medidas de una nueva ley prevista sobre abuso sexual infantil e incluso se está considerando. Pero la Comisión propone órdenes de detección específicas y limitadas, aunque existe la legítima preocupación de que esto pueda suponer el fin de la privacidad digital, tal y como la conocemos. Sus defensores insisten en que las órdenes de detección no se aplicarán por defecto a todo el mundo y tendrán un alcance y una duración limitadas. Además, tendrán que ser solicitadas por una autoridad nacional y ser aprobadas por un tribunal o una autoridad independiente. Para que la ley se apruebe, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea tendrían que ponerse de acuerdo exactamente sobre el mismo texto, lo que aún no ha ocurrido. De hecho, el Parlamento ya ha votado cambios que van en contra del escaneo amplio, especialmente para las aplicaciones encriptadas, y el propio Consejo está dividido. Una mayoría de países como Francia, España e Italia están a favor de normas estrictas de escaneado, mientras que Austria, Países Bajos y Polonia han dicho que no las aceptarán. Debido a esta división, se han retrasado varias votaciones previstas. Ahora está prevista una nueva votación para el 12 de septiembre. Así que hay un debate legítimo sobre si esta propuesta de ley puede mantener un equilibrio entre la protección de los niños y la privacidad en línea.
Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. Zerbrechen sieht man jetzt überall auf der Anlage. So funktioniert das alles. Das, was ihr meint mit dem Gott, immer zum Biegen. Halt auch die Ruhe werden zeigen, dass sich auch die Winterfieberstellen wenn die zu nahe kommt, auch sagt der Mensch, komm mal da. Weg irgendwie. Wieder.